Hoy hablaremos acerca de la representación gráfica de las fracciones. Para ello debemos que dividir los tres tipos de fracciones que pueden ser representadas gráficamente, las cuales son las fracciones impropias, las fracciones propias y las fracciones mixtas. Entonces iniciemos con las fracciones impropias y su definición. Entonces una fracción impropia es una fracción de tipo A sobre B, donde A es mayor que B. Un ejemplo de este tipo de fracción es 3/2, ya que el numerador es mayor que el denominador. Ahora bien, nosotros llegamos a pensar cómo vamos a representar gráficamente este fraccionario. Entonces, siempre el denominador nos indicará en una representación gráfica de un fraccionario las partes del todo en el que vamos a dividir. En este caso el denominador es 2 y el numerador 3 nos indica las partes que debemos tomar de la representación gráfica. En este caso tenemos que dividir el todo en dos partes. Entonces procedemos a hacer un rectángulo y lo dividimos en dos. Pero bien, ¿qué pasa con las fracciones impropias? Las fracciones impropias tienen la particularidad que en la parte de arriba, que es las partes que tenemos que rellenar, está mayor que las partes en las que hemos dividido el todo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos que repetir el todo, que en este caso es el rectángulo, tantas veces como sea posible, de tal manera que al rellenar lo que nos pide en el numerador se establezca de manera efectiva. En este caso, pues vamos a dibujar nuevamente otro rectángulo. Y de nuevo comprobamos si al hacer nuevamente la figura podemos rellenar los tres cuadros. Entonces, como podemos apreciar, tenemos 1, 2, 3, 4. Por tanto, los tres cuadros que tenemos que rellenar nos satisface estos dos gráficos. En tal caso que tuviéramos en el 3 un 7, por ejemplo, ya tendríamos que hacer dos figuras de los rectángulos, sino tendríamos que hacer 4, porque tendríamos 8 cuadritos, de los cuales 7 vamos a rellenar. Listo. Entonces, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso lo que vamos a hacer es a rellenar lo que nos indica el numerador, que son 3 cuadros. Entonces comenzamos a rellenar un cuadro, 2 cuadros y 3 cuadros. Ahora bien, pasemos a lo que son las fracciones propias. Las fracciones propias es una fracción de tipo A sobre B, donde A es menor que B. Y un ejemplo de este tipo de fracción propia es el número 2/3, en la medida que el número 2 es menor que el número 3, que es el denominador. Por tanto, se cumple que A, o sea, A que es 2, es menor que B. Esos son los fraccionarios más fáciles de representar, porque simplemente tenemos que hacer una figura del todo. En este caso la tenemos que partir en tres partes. Entonces vamos a partir ese rectángulo en tres partes iguales. Recordemos que tienen que ser las partes iguales. Entonces, después de partir esto en tres partes iguales, el numerador nos indica cuántas partes debemos rellenar de nuestra figura. En este caso serían 2. Entonces, una vez que hemos dibujado la figura y dividida en las tres partes, que es lo que nos indica el denominador, procedemos a rellenar cada una de estas partes. Entonces rellenamos una parte, dos partes, que nos representaría el fraccionario 2/3. Entonces, estas fracciones propias son las más fáciles de representar. Por último, tenemos las fracciones mixtas. Las fracciones mixtas es una fracción de tipo A por B sobre C, donde A es la parte entera y B sobre C es la parte fraccionaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este caso tenemos un ejemplo de este tipo de fracciones sería la fracción 1, 2/3. Lo primero que tenemos que hacer es saber que nuestra figura debe estar dividida en tres partes iguales, que es lo que siempre nos va a indicar en todos los ejercicios. Mira, acá el 2, acá el 3 y acá en este caso 3, nos va a indicar las partes en las que está dividida el todo. En este caso sería 3. Entonces, inicialmente se hace una figura dividida en tres partes iguales. En este caso vamos a dibujar un rectángulo dibujado en tres partes iguales. Luego, dibujamos nuevamente
otra figura dividida en tres partes iguales. Pero aquí dentro de este número mixto nos indica que el número 1 nos indica que debemos rellenar un todo, o sea que vamos a proceder a rellenar de nuestro gráfico un todo. En este caso este 1 está representado, entonces este 1 está representado por esta parte. ¿Listo? Entonces procedemos. En este caso tenemos que la parte de 1, que es el todo, está representada en esta parte y nos faltaría la parte fraccionaria, que es 2/3. Es una fracción propia de la cual nos indica que solo debemos rellenar dos cuadritos. Entonces rellenamos dos cuadritos de los 3 que tenemos allí. Ahora bien, si en este caso acá donde está el 1 se hiciera un 3, tendríamos que dibujar 3 partes, o sea 3 todos, o sea 3 figuras de rectángulo y rellenarlas totalmente. Al último haríamos la parte fraccionaria. Entonces siempre vamos a iniciar rellenando la parte entera, que en este caso fue 1, y luego vamos a hacer la parte fraccionaria, sea un fraccionario, ya sea un fraccionario impropio o sea un fraccionario propio. Entonces eso es independiente. Lo único que sabemos en este momento es que debemos dividir la figura en 3 partes iguales. Ahora bien, vamos a proceder con unos juegos muy didácticos para poder entender la representación gráfica de fraccionarios. Vamos por ello. Bueno, en este caso tenemos unas balanzas. Tenemos una balanza al lado izquierdo y otra balanza al lado derecho. El objetivo del juego consiste en que debemos colocar el equivalente en fraccionario. Entonces, lo que vamos acá a hacer es lo siguiente. En esta parte iniciamos colocando 3 sextos. Entonces, dentro de los gráficos, el que mejor representa 3 sextos, vamos a buscar la figura. Por ejemplo, este tiene, iniciamos buscando el número 6. Sabemos que el número 6 nos representa el todo, por tanto esta figura, el todo, son 2 figuras. En esta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta nos puede servir, pero ¿qué es lo que estamos viendo? En el numerador nos indica que debemos colorear 3 y en este caso tenemos coloreado, son 2 partes del todo. Seguimos buscando la siguiente figura. Tenemos el todo dividido en 3, no nos sirve. La siguiente figura, el todo dividido en 8, no nos sirve. La siguiente figura, el todo dividido en 6. Y volvemos a rectificar el numerador que nos indica las partes que deben estar coloreadas. Entonces son 3 partes. Entonces en este caso efectivamente tenemos 3 partes coloreadas y 6 como el todo. Por tanto la equivalencia será este. Vamos entonces a checar si nos quedó bien este ejercicio. Y efectivamente nos quedó bien. Procedemos entonces con el siguiente. Vamos a colocar en este caso 7 sextos. Entonces 7 sextos, como podemos observar, es una fracción de tipo impropia en la medida que el numerador es mayor que el denominador. Entonces iniciamos buscando una figura que esté dividida en 6 partes. En este caso esto no nos sirve, 2 partes en estas 6 partes. Pero ¿qué pasa? Recordemos que al ser un fraccionario impropio debe haber más de un todo dibujado, o sea que esta no nos sirve. La siguiente tenemos que está dibujada en 3, el todo no nos sirve. La siguiente está dividida en 6, el todo no nos sirve. Recordemos que nos sirve una figura que esté dividida en 6 partes iguales, el todo. Esta figura de aquí de verde está dividida en 2 partes, no nos sirve. Esta figura no nos sirve por 2 cosas. Inicialmente pues no está dividida en más de 2 figuras del todo, por tanto no nos sirve. La siguiente figura, revisemos, está dividida en 6 partes, cumple la primera condición, que es la condición del denominador. Ahora miremos, dentro de las 2 partes tienen que estar coloreadas 7 figuras. Entonces contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Efectivamente esta es la equivalencia de 7 sextos a nivel gráfico. Entonces la arrastramos en nuestra balanza y rectificamos.
Y efectivamente 7 sextos, la representación gráfica de 7 sextos, fracción impropia, es esta figura. Seguimos con nuestro juego. Vamos ahora a tomar el número 3/8. Vamos a buscar una figura que esté dividida en 8. Esta no nos sirve, la primera. La segunda dividida en 6, no nos sirve. La tercera dividida en 3, no nos sirve. Esta dividida en 8, sí nos sirve la primera condición. Y ahora tenemos que mirar la segunda condición, que estén coloreados de las 8 partes, 3 partes. Observando, están coloreadas 3 partes en verde dentro de nuestra torta. Por tanto, esta representación gráfica de la fracción propia sí nos sirve y la arrastramos. Ahora bien, vamos a checar que esta equivalencia se establezca. Entonces vamos a checar y efectivamente tenemos que nuestra equivalencia se da de manera efectiva. Ahora nos quedan 4 figuras. Vamos a buscar su equivalencia. Inicialmente podemos arrastrar esta figura y vamos a mirar la equivalencia en otra figura. Por ejemplo, inicialmente partimos que está dividido, están dos conjuntos, hay dos conjuntos del todo y procedemos a comparar. Este primero que está acá no nos sirve porque está dividido en 1. Este de acá sí nos podría servir porque el todo está dividido en 2, pero no nos sirve por la segunda condición, que está partido solo en 3 y en este caso tenemos partido en 2. Procedemos con la siguiente figura en verde. Tenemos dos conjuntos del todo, si nos sirve la primera equivalencia. Ahora miremos cuántas partes están coloreadas. Están coloreadas 3 partes, efectivamente, que son las mismas 3 partes que tenemos aquí arriba. Por tanto, estas dos representaciones gráficas son las mismas. Vamos a checar. Efectivamente, estas dos figuras son iguales. Ahora bien, nos quedan 4 figuras. Vamos a arrastrar esta de aquí. Esta equivalencia es muy fácil porque acá el todo está representado una vez, igualmente que ese de acá una vez, porque esta figura de aquí, la de rojo, y la figura verde, el todo, hay dos conjuntos del todo, por tanto no son equivalentes, y procedemos a arrastrar esta figura de acá. Volvemos a checar y efectivamente nos quedó súper bien. Ahora la última figura, pues simplemente vamos a arrastrar, la checamos y nuestro puntaje ha sido el máximo. ¿Listo? Entonces esa ha sido la representación y equivalencia de tanto fracciones propias e impropias. Ahora vamos a devolvernos un poco. Bueno, siguiendo con nuestro juego, tenemos aquí lo que son las fracciones mixtas. Entonces vamos a tomar estas dos fracciones mixtas como ejemplo para dar finalizado la clase de la representación gráfica de fraccionarios. Entonces vamos a iniciar pasando a la balanza 1, un 5/6. Y vamos a buscar la representación gráfica de dicha figura. Entonces las figuras que nos sirven es la figura donde un todo esté coloreado de manera total. Entonces las figuras que nos sirven así por encima viendo sería la de aquí, la estrella que tenemos aquí. También nos serviría el hexágono, nos serviría el octágono porque está dividido, porque está coloreado el todo. También nos serviría esta figura aquí que parece el panal de una avispita. Esta figura de acá también nos sirve porque está dibujado un todo, pero la segunda condición que vamos a ver es que el 6 nos indica, o sea el denominador nos va a indicar en qué debe estar dividida la figura, que son 6 partes. Entonces vamos a mirar cuál figura está dividida en 6 partes y para ir mirando cuál nos va a servir. Esta de acá está 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Esta nos sirve. Ahora nos vamos a proceder. Un todo está coloreado, listo. Y está dividido en 6 la figura. Ahora vamos a mirar 5/6. Debe que estar representado tanto 1, o sea, debe estar coloreado un todo y representado 5/6. Entonces vamos a observar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esta de acá sí nos sirve porque está coloreado 5/6. Entonces procedemos a llevar a la balanza, checamos y efectivamente tenemos que la equivalencia se cumple. Procedemos ahora a llevar la otra fracción mixta que es un 5/7. Entonces
En este caso debemos que buscar una figura que esté partida en 7 partes. Entonces iniciando 1, 2, 3, 4. Esta no nos sirve, está partida en 8. Esta de acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta de acá sí no sirve porque está partida en 5. Ahora miremos. Está coloreado un todo. Vamos a observar porque es la parte entera. Efectivamente está coloreado un todo. Luego tenemos que observar que estén coloreados de los 7 pedacitos que está ahí un todo, 5 pedacitos. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 y efectivamente están 5 partes del todo coloreadas, por tanto esta es la equivalencia. Observemos, el 1 está aquí representado que es un todo y los 5 séptimos aparte están representados en la segunda figura. Entonces procedemos a checar y efectivamente hemos acertado. Entonces espero que esta clase haya sido de gran ayuda para ustedes. Hasta la próxima.